العقل بالفقه الميسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واستنى بهداهم إلى يوم الفصل العظيم. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, el Señor del universo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Bienvenidos una vez más a vuestro programa Las prácticas del Islam, un espacio donde aprendemos los preceptos básicos relacionados con los actos de adoración, con los rituales, con al-ibadat fil Islam. Seguimos en el apartado de la oración. En Kitab al-Salah, en el libro de la oración, hemos tratado diferentes aspectos. Hemos tratado primero at-tahara, con todo lo que conlleva, la ablución menor, mayor, at-tayammum, etc., con todos los detalles. Y luego nos hemos adentrado en los detalles jurídicos de as-Salah, hablar de su juicio, sus virtudes, hablar de cómo se realiza, cómo se lleva a cabo Salat al-Jama'a, rezo en comunidad o en congregación, o el rezo colectivo, la oración del viernes, la oración de las personas que tienen excusas, Salatu Ashab al-A'dhar, Salatu al-Masbuq, aquella persona que se incorpora tarde a la oración en grupo, Salat al-Musafir, Salat al-Marid, el rezo para el enfermo, para el viajero. Y hemos tratado también el aspecto de Salat al-Janaza y también los preceptos del Janaiz, el rezo fúnebre y los preceptos de los funerales en el Islam, hablando del lavado del cadáver, la mortaja, el kafan, el enterramiento, digamos, el entierro, el dafn, y Salat al-Janaza y el tashiyya, ¿no? Salir con el cadáver, salir con el féretro hasta llegar al cementerio musulmán, etc., con los detalles de ta'ziya, de dar el pésame y las cosas que hay que tener en cuenta, con todas las cuestiones jurídicas, siempre con un nivel básico, simplificado, para que todos los hermanos, inshallah ta'ala, de habla hispana encuentren, inshallah ta'ala, en este material didáctico pues una utilidad para su día a día, y que así cumpliesen con los actos de adoración que nos competen como musulmanes. Seguiremos en el apartado de Salah, como he dicho, y ahora vamos a hablar de as-salawat al-mustahabba, ¿no? Ciertos rezos que son recomendables, que no llegan a ser fard, que no son obligatorios, pero son digamos una obligación comunitaria, fard kifaya, o sunan mustahabba, actos muy recomendables que pertenecen a la sunna confirmada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y luego rezos opcionales o voluntarios, que es salat at-tatawwu'. Y con eso, inshallah, vamos a culminar ese apartado para adentrarnos en el apartado de el azaki, az-zakah, y hablar de todos los preceptos relacionados con ese gran pilar que también es de mucha importancia, y debemos de saber lo básico en torno a ello para cumplir también con ese pilar, porque muchos de los hermanos tienen muy olvidado el pilar del azaki, cumplen con la oración, cumplen con el ayuno, se interesan por el hajj, pero el azaki lo tienen ahí olvidado, y es uno de los pilares, y sus efectos, ¿no? sus beneficios a nivel individual, a nivel comunitario, son muy importantes. Hoy hablaremos de las oraciones del Eid, Salat al-Eidain, los rezos de las fiestas musulmanas. Son dos rezos importantes que tienen una manera especial de llevar, tienen una fecha especial en las cuales se celebran y se realizan, y tienen algunos preceptos jurídicos relacionados con ellos. La Salat al-Eidain, los rezos de las oraciones o los rezos del Eid, de las fiestas musulmanas, son rezos que pertenecen a ese apartado de los rezos no obligatorios a nivel individual. Vamos a hablar posteriormente, inshallah ta'ala, de su estatuto legal, de su juicio legal, y veremos que a nivel colectivo tiene un juicio y a nivel individual tiene un juicio, pero está en el apartado de los rezos no obligatorios a nivel individual, sí obligatorios a nivel comunitario. Por lo tanto tiene, digamos, un trato diferente a los 5 rezos. Los únicos rezos que son obligatorios para el musulmán son los 5 rezos diarios, y la oración del viernes, que es que también se incluye en los 5 rezos, es un dohr especial el día del viernes, que es la fiesta semanal, pero las únicas oraciones obligatorias, que es el pilar del Islam, son las 5 oraciones que debemos de llevar en los 5 tiempos establecidos a lo largo del día: al fajr, al dhuhr, o al subh, al dhuhr, al asr, al maghrib y
al-Isha, la oración del alba, la oración del mediodía, la oración de la tarde, la oración del ocaso y la oración de la noche. Esas son las 5 oraciones. Y luego tenemos oraciones que son ciertamente recomendadas, son, digamos, una tradición profética confirmada, algunas son opcionales, algunas son para casos especiales como lo es el rezo fúnebre que hemos tratado en los capítulos anteriores, o como son las oraciones de Eid, las oraciones del Eid. Las festividades, a modo recordatorio, las festividades en el Islam son 2, como ya sabemos y ya lo hemos tratado en el Ramadán, en Eid al-Fitr, en la fiesta del fin de Ramadán. Vamos a ver esta imagen que nos acerca, digamos, la filosofía de las festividades en el Islam. La festividad religiosa en el Islam es un día en el cual se demuestra felicidad, completando la adoración en agradecimiento a Allah, el Altísimo, por habernos dado su guía y el éxito para cumplir con un acto de adoración y para que el corazón de la gente se llene de alegría y regocijo. 2 fiestas a lo largo de todo el año. Eid, en árabe, viene de la raíz aada, ya'udu, vuelve, porque se repite, porque cada año se renueva, digamos, esa celebración, por lo tanto es una celebración frecuente, ¿no? O aniversaria, ¿no? Cada año, anual, cada año se celebra ese Eid, cada año vuelve esa alegría, vuelve ese día señalado para recordar su esencia, para tener en cuenta sus lecciones y para disfrutar, ¿no?, de sus bendiciones. Las 2 fiestas en el Islam litúrgicas, canónicas, establecidas por la religión, ¿no? Hay fiestas jurídicas. Esta es una fiesta jurídica, un Eid tawqifi, establecido por el Shara, por la jurisprudencia, por Allah subhanahu wa ta'ala y su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luego tenemos otros días a lo largo del año que son días de recuerdo, ayyamud dhikra, días señalados, días de bendición, días de sucesos importantes de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que no podemos llamarles Eid litúrgicamente, digamos jurídicamente, porque no son establecidos por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no hay un texto jurídico, no conllevan una práctica religiosa como lo es el caso de los 2 Eid, de Eid al-Fitr y Eid al-Adha. Tienen una oración especial, tienen 2 sermones, hay un sacrificio, hay un azaque, etc. Pero los otros días se pueden llamar metafóricamente Eid, una fiesta, porque en ella hay una alegría o hay un recuerdo bueno, hay una conmemoración de un hecho positivo, etc., pero son días de recuerdo. Ayyamud dhikra, que lógicamente los recordamos cuando vuelven a pasar, cuando digamos surge su tiempo de nuevo y nos paramos, como fue hace poco, por ejemplo, el año nuevo de la Hijra, que nos recuerda el éxodo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando se acerca al nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, también nos acordamos de ese suceso en su vida y lo que nos aporta de lecciones y qué es lo que, digamos, debemos llevarnos de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La batalla de Badr, por ejemplo, en Ramadán, Fath Mecca, la conquista de la Meca, al-Isra o al-Mi'raj, el viaje nocturno. Todos esos días tan señalados son importantes para recordar, pero no son ayat, no son fiestas jurídicamente hablando, no son fiestas tawqifiyas, no son ayat tawqifiyas, sino son ayyam dhikra, días de recuerdo, que si en ella no hay ninguna no se realiza ningún acto que contradice la religión, que contradice las bases de la religión, que contradice la orden de Allah y de su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si no innovamos, si no hacemos ninguna bid'a en lo que se refiere al shara, en lo que se refiere a los actos de adoración, a los rituales, es totalmente ilícito, ¿no?, recordar las bendiciones que están en ellas, que conllevan a hacer las reflexiones pertinentes respecto a esos días señalados. Pero al-ayat, ¿no?, las fiestas en el Islam son solamente 2, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, anuales, y tenemos una fiesta semanal que es la fiesta del viernes. Vamos a ver la imagen siguiente. Las fiestas de los musulmanes. Los musulmanes tenemos 2 fiestas religiosas al año y no es lícito tomar otro día como festivo fuera de estos días, en términos jurídicos, ¿no? Estas son la fiesta del Fitr, Eid al-Fitr, la fiesta del fin de Ramadán, la fiesta de la ruptura del ayuno sería la traducción literal, que es el primer día del mes de Shawwal, el 10º mes del calendario lunar.
nuestro calendario islámico. Y la fiesta del sacrificio, Eid al-Adha, malamente llamada a veces o traducida la fiesta del Cordero, que es el 10º día del mes de Dhu al-Hijjah, del 12º mes de nuestro calendario islámico. El 10º día es el día de Eid al-Adha. 2 días, 2 fiestas que vienen justo al culminar, al terminar, al salir de 2 grandes prácticas y 2 grandes ritos del Islam y 2 grandes pilares del Islam, que es el ayuno de Ramadán y la peregrinación a la casa sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando terminamos el mes de Ramadán, un mes de bendiciones, de sacrificio, de dedicación, sinceridad, autodisciplina, autocontrol, ejercicio de voluntad, solidaridad con los más pobres, sentir el hambre, sentir la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, cercanía a Allah, purificación de los pecados, cercanía al sagrado Corán, etc. Terminamos ese mes alegrándonos, agradeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala el habernos ayudado a llevar a cabo esa práctica, disfrutando de los dones y las dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala y recordando la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, en este contexto de alegrarnos y de agradecerle, nos dice engrandecer a Allah subhanahu wa ta'ala una vez terminado el tiempo de esa adoración y después de haberos ayudado a que llevéis a cabo esos preceptos. Y luego Eid al-Adha, la fiesta de sacrificio, viene también al culminar los preceptos del Hajj y después justo del día de Arafah, un día señalado en el año, en el día que los peregrinos se instalan en el monte de Arafah y los que no están ahí ayunan ese día y tienen una grandísima recompensa, como ya hemos visto en otros espacios. Siempre las fiestas musulmanas religiosas van ligadas con la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Momento para el descanso, momento para tomar un respiro, para recargar esas pilas, para darle, digamos, lo necesario a ese cuerpo humano y ese ego humano que también necesita una parte de regocijo, de fiesta, de descanso, de diversión, ¿no?, de entretenimiento, pero siempre recordando a Allah subhanahu wa ta'ala, siempre acordándonos de nuestros valores, siempre teniendo presente con nosotros los valores de esas adoraciones que hemos hecho justo anteriormente, justo antes de estar celebrando ese Eid. Y en el mismo día del Eid hay una oración especial que es la oración del Eid. Empezamos nuestro día con la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. El mismo día de la fiesta normalmente en otras culturas o en otras ideologías o normalmente cuando digamos vivimos sin un control de valores, las fiestas o las celebraciones son sinónimo de descontrol, sinónimo de perder los límites, sinónimo de sobrepasar todos los límites y darle riendas sueltas a nuestros instintos, a nuestras inclinaciones humanas, a nuestras miserias, a nuestros deseos, beber alcohol, bailar, salir por ahí, etc. Y olvidarse de todo y darle riendas sueltas después de un esfuerzo, después de haber conseguido algún éxito. Pero en el Islam la esencia de la fiesta o la filosofía de la fiesta es totalmente contradictoria. Es para agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, pasar un buen día, alegrarse, estar con los tuyos, comer, disfrutar, vestirse con ropa nueva, visitarnos entre familiares, etc. Pasar un día estupendo, pero siempre con unos valores, siempre acordándonos de esa sabiduría, ¿no?, de las prácticas que hemos llevado a cabo, como el ayuno, como el Hajj, y siempre siguiendo la misma línea del camino recto que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha elegido como camino para llegar a su complacencia y llegar a su recompensa. La oración del Eid viene a recordarnos nuestra obligación de estar en constante conexión con Allah subhanahu wa ta'ala, incluso en las fiestas, y demostrar la grandeza del Islam, demostrar los ritos de los musulmanes, demostrar que en el Islam hay alegría, hay espacio para la alegría, hay espacio para el entretenimiento, hay espacio para la diversión. Por eso se ha legislado una oración especial ese momento del Eid para que sea motivo de la reunión de todos los musulmanes. Todos los musulmanes nos reunimos la mañana de la fiesta para
adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, en un día de fiesta, en un día festivo, en un día de descanso, en un día de celebración, también adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala, nos reunimos todos los musulmanes, hombres, mujeres, mayores, menores, niños, todos salimos fuera, nos vestimos con nuestras mejores galas, todos tan alegres de haber pasado una gran prueba como es la prueba de Ramadán y de la peregrinación, muy agradecidos a Allah subhanahu wa ta'ala por habernos hecho musulmanes y por habernos ayudado a llevar a cabo su adoración, y esa es la esencia de la fiesta en el Islam. ¿Cuál es el estatuto legal de la oración del Eid? ¿Cuál es su hukm, ¿no? El hukm al-shar'i de Salat al-Eid. Es una obligación, es fard, es una sunna. Hay que diferenciar entre, digamos, la responsabilidad colectiva y la responsabilidad individual. Vamos a ver la imagen siguiente. Su estatuto legal. La oración del Eid es una obligación comunitaria, obligación colectiva, fardo kifaya. Es una sunna confirmada, sunna muakkada, para cada hombre y mujer musulmán que sea residente y que no esté viajando. Tenemos que diferenciar entre dos aspectos jurídicos. A nivel colectivo, a nivel de Jama'at al-Muslimin, de la comunidad musulmana, esté donde esté, la celebración de ese acto, de ese rito, cuando existe el mínimo para poder llevarlo a cabo, que son 3 personas, es una obligación comunitaria. Como comunidad nunca lo debemos abandonar, nunca lo debemos dejar a un lado. Si lo hace un grupo y el otro grupo no lo hace, los que lo hacen tienen una recompensa y los que no lo hacen se pierden esa recompensa, pero no faltan digamos, no tienen una responsabilidad, porque se ha cumplido, se ha llevado a cabo ese rito, pero si toda la comunidad lo abandona, todos somos responsables y todos caemos en el pecado. A nivel individual es una sunna confirmada, una sunna enfatizada, una tradición profética muy recomendada, que es muy aconsejable que todos los que podamos, que estemos residentes, que no tengamos ningún tipo de impedimento jurídico, enfermedad, algún trabajo serio, alguna obligación, etcétera, si podemos acudir perfectamente, somos residentes en el lugar donde se celebra y no estamos de viaje, debemos recomendablemente, de manera muy confirmada, muy aconsejada, que lo celebremos con toda la comunidad. A nivel individual es sunna muakkada, pero aquella persona que no lo haya hecho por negligencia, por dejadez, por olvido, por pereza, etc., no se lleva la recompensa, se pierde una grandísima recompensa, se pierde, digamos, una sensación maravillosa de estar con sus hermanos, de participar en la bendición de recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, de demostrar los ritos del Islam, pero no cae en un gran pecado, no falta una obligación primordial como sería el caso de la oración, digamos, de la oración obligatoria diaria o la oración del viernes en su caso. Por lo tanto, es fard kifaya para la comunidad y es sunna muakkada para el individuo, hombre o mujer residente y que no esté viajando, también exento de otras excusas jurídicas, ¿no? Salama min al-a'dhar, si no está enfermo, no está impedido, etcétera, lo que hemos tratado en otros aspectos. Vamos a ver el siguiente apartado relacionado con la oración del Eid, sus condiciones, cuáles son los shurut, ¿no? Las condiciones, los requisitos para que esa oración del Eid sea correcta. Sus condiciones son las mismas que para la oración del viernes, excepto que en el caso de la oración del Eid los 2 sermones son sunna y se hacen después de la oración. Tiene, digamos, el mismo formato que la oración del viernes, son 2 rak'at en grupo detrás del imam, en voz alta, en jar, y 2 sermones. La única diferencia con el viernes es que en el viernes la khutba se celebra antes de la oración y en el Eid la khutba se celebra después de la oración. Primero reza el imam, se convoca la oración cuando entra el imam sin iqama ni adhan, no hay iqama ni adhan en Salat al-Eid, se llama as-Salat al-Jami'a, el rezo en grupo, o directamente procedemos a rezar detrás del imam. Y no hay adhan ni iqama en Salat al-Eid. Se reza, luego veremos inshallah ta'ala los detalles cómo se realiza, y luego se pronuncia los 2 sermones. Hay un debate jurídico si es un sermón o 2 sermones. La opinión, digamos, más sólida es que sean 2 sermones tal cual se hace en el viernes, con una pausa, una mínima pausa entre los 2. Si se hace un sermón único, también es válido. La khutba
en el caso del Eid no es obligación, no es un pilar del viernes como lo es en el viernes, ¿no? Pero por eso si se deja de hacer o si se olvida o si no hay una persona cualificada para que lo hiciera o para que lo impartiera, etc., ante esa necesidad se puede dejar la jutba y se reza simplemente las 2 rak'at, porque no es una obligación la jutba en el caso del Eid, es una sunna muakkada también en las situaciones que es posible, ¿no? En las situaciones que hay un imam cualificado, hay una persona cualificada para que lo impartiera en comunidad, aunque cualquiera de los musulmanes, digamos, haciendo recuerdo de Allah, recordándole los valores del Islam, recordándole los dones de Allah subhanahu wa ta'ala a sus hermanos, cumpliría con el objetivo. ¿Cuál es su tiempo? ¿Cuándo se celebra? ¿Cuándo se reza la oración de al-Eid? Vamos a verlo en esta siguiente imagen. La hora para la oración del Eid es desde que esté el sol sobre el horizonte después del amanecer, para que la sombra de una espada sea de su misma longitud hasta el mediodía. Si la gente no se entera del día del Eid hasta después del mediodía, deben de hacer la oración el siguiente día a su debido tiempo. Resumiéndolo, es waqt ad-duha, el tiempo, digamos, después de la salida del sol, cuando ya el sol sale y, digamos, se ve claramente con una distancia de 2 arcos, ¿no? Qaid rumh o rumhayn. Y hasta el cenit, hasta el zawal, hasta la llegada del tiempo del Dohr, toda esa franja se puede realizar. Y es recomendable retrasar Salat Eid al-Fitr, la oración de Eid al-Fitr, de la ruptura del ayuno, del fin de Ramadán, para que las personas tengan más tiempo para sacar el azaque del Fitr y así también desayunen en casa, porque es sunna comer antes de ir a rezar la oración de Eid al-Fitr. A diferencia de Eid al-Adha, es recomendable rezarla en el primer tiempo, justo cuando ya sale el sol y ya se ve claramente, ya podemos desarrollarlo para que las personas puedan, para que los musulmanes puedan ir a llevar a cabo su sacrificio y así comiesen de ese sacrificio. La sunna es comer, desayunar del hígado del sacrificio, de cualquier otra parte. Esa es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En el Eid al-Fitr, comer antes de salir a rezar. Y en Eid al-Adha, no comer hasta hacer el sacrificio, y comer del sacrificio si es posible, ¿no? Tampoco es muy estricto este asunto. Y es recomendable retrasar Eid al-Fitr un poco para que las personas que no han sacado el azaque del Fitr tengan margen de tiempo, porque si lo sacan antes del Salah es zakah y si lo sacan después del Salah es una sadaqa, es una limosna cualquiera. Y en el caso de Eid al-Adha es recomendable adelantarlo, digamos, apresurar el rezo justo cuando sale el sol y se ve claramente, sin que se haya subido tanto, para que las personas tengan tiempo y así vayan rápidamente a llevar a cabo su ofrenda, su sacrificio, su udhiyah, y así puedan cumplir con la sunna de comer y desayunar de esa udhiyah. ¿Cómo se realiza Salat al-Eid? Es un rezo especial, hemos dicho, que solamente se hace en esas 2 fiestas, en ese tiempo, con las condiciones de la oración. La oración del Eid se hace en 2 rak'at. En la primera rak'at se hacen 6 takbirat con takbirat al-ihram. En la segunda rak'at 5 takbirat, se recita en voz alta y luego el imán procede a pronunciar el sermón. Es un rezo especial en el apartado del takbir. Hay muchas takbiras, más que los rezos normales, y normalmente una de las sunan del Eid es hacer mucho el takbir desde el Maghrib, desde el ocaso del día anterior, de la noche anterior, en el caso de Eid al-Fitr hasta la oración, y en el caso de Eid al-Adha hasta el Asr del tercer día de Ayyam al-Tashriq, de los 3 días después del 10º día, después del día del sacrificio. Hacer el takbir en cada momento, hacer el takbir después de cada salah, hacer el takbir en los lugares donde se reúne la gente, para así mostrar la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala y llamar al recuerdo y el enaltecimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. En el caso de la oración, son 2 rak'at de Eid en voz alta, lo dirige el imam y hace 7 takbirat. Con takbirat al-ihram otras 6, esa es la opinión de la mayoría de las escuelas jurídicas. Hay otras escuelas jurídicas que dicen, no, aparte de takbirat al-ihram, otras 7, ¿no? Porque la narración del hadith no lo especifica, son 7 en la primera y 5 en la segunda. 7
inclusive la takbirat al-ihram o sin takbirat al-ihram, cualquiera de las dos es válido. Y 5 en la siguiente, después de takbirat al-qiyam, después de Allahu Akbar, del traslado del sujud al-qiyam, a estar erguido otra vez. Cuando el imam hace la primera takbira, dice Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, y la gente repite detrás de él, sin mover las manos varias veces, simplemente se mueve la primera y así 7 veces. Y luego recita el Sagrado Corán en voz alta, Surat al-Fatiha, y es sunnah, lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en la primera rak'a, Surat al-A'la, el Altísimo, o Surat al-Ghashiyah, Surat al-A'la o Surat al-Ghashiyah, Sabbih isma rabbika al-A'la, wa hal ataka hadithul Ghashiyah, en la segunda rak'a, o Surat Qaf, la Sura 50, Qaf wal Qur'an al-Majid, y en la segunda rak'a, Surat al-Qamar, iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar, la Sura 54. Esa es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es sunna, digamos, una vez rezar con unas y en la otra rezar con otras. Si es posible, teniendo en cuenta el tiempo, teniendo en cuenta también las condiciones de la gente que participan en esa oración. Si se reza con otras suras también es totalmente válido. Se lleva a cabo la oración y una vez terminada la oración se procede al sermón. El imán pronuncia el sermón recordándole a la comunidad los dones de Allah subhanahu wa ta'ala, recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, aconsejándoles el bien y también llamándoles al entendimiento, a la reconciliación, etcétera, a visitar a los familiares, a tener en cuenta a los pobres, a ser solidarios, a engrandecer a Allah subhanahu wa ta'ala, a no perder los límites, a acordarse de la bendición de los días anteriores, sobre todo Ramadán y el Hajj. Todo eso es, o cualquier tema, ¿no? Temas de actualidad, etcétera, pero siempre son temas de recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala porque la situación lo exige. ¿Dónde se realiza esa oración? Vamos a ver dónde se realiza esa oración. En cualquier lugar, en la mezquita o en algún lugar en concreto. Es preferible que se rece en campo abierto, en una explanada, en el musalla. Sin embargo, está permitido rezarlo en las mezquitas si hay necesidad de hacerlo. La oración del Eid es recomendable, según la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rezarla fuera de las mezquitas, para así que los musulmanes sean vistos, porque es uno de los ash-sha'air al-zahira, ¿no? Los ritos que hay que demostrar, los grandes ritos del Islam que hay que demostrar a los demás, sobre todo en los contextos donde no hay musulmanes, para que vean, digamos, la grandeza de la comunidad musulmana, vestidos de blanco, celebrando un día especial, felicitándose entre ellos, abrazándose entre ellos, recordando a Allah subhanahu wa ta'ala, haciendo el dhikr. Todo esto es para demostrar nuestros ritos y que quede claro que en el Islam hay un espacio para la alegría, por eso, y también para que sea un motivo de enseñanza a los demás y un llamamiento a toda la comunidad musulmana a que acuda a participar en ese día. Si es posible rezar en una explanada, rezar en un lugar abierto, en un campo abierto, etc., eso es el musalla y así lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero en caso de lluvia, en caso de que no tengamos esa posibilidad, se puede llevar a cabo en las mezquitas perfectamente, teniendo en cuenta los detalles que hemos mencionado anteriormente. Vamos a ver rápidamente algunas cuestiones jurídicas relacionadas con la oración de al-Eid y con ello terminamos inshallah ta'ala. Es recomendado el hacer énfasis en el recuerdo de Allah en todo momento y es recomendado también hacer este recordatorio, ese recuerdo de Allah en voz alta durante la noche antes de la oración del Eid. Como he dicho anteriormente, ¿no? Son ayyam de dhikr, son días de recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay que engrandecer a Allah subhanahu wa ta'ala, hay que pronunciar al-takbir, al-tahmid y al-tahlil, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, en cada momento, desde el maghrib de la noche anterior del Eid hasta la oración, en el caso del Eid al-Fitr, y como he dicho, en Eid al-Adha hasta el asr del tercer día de al-Tashriq, el día 14, el día 10, 11, 12, y 13, el tercer día de al-Tashriq. Todos esos son días de recuerdo, días de engrandecer a Allah subhanahu wa ta'ala y nombrar y citar sus atributos y sus nobles y bellos nombres, alabado sea. Otras de las cuestiones recomendadas, o otras de las cuestiones relacionadas, es recomendable para los que van a rezar la oración que salgan temprano para ir a la oración. Sin embargo, el imam debe de esperar hasta la hora de la oración en llegar. También es recomendable hacer el ghusl antes de ir, al igual que ponerse su mejor ropa. Es un día de fiesta, un día de celebración. Hay un ghusl mustahab, también lo hemos visto en su momento, la ablución mayor, ritual, pero de manera voluntaria,
con la intención de hacerla por el Eid. Eso es muy recomendable, vestirse de la mejor manera, perfumarse, etcétera, salir con nuestras mejores galas porque es un día de celebración y hay que demostrar los dones de Allah subhanahu wa ta'ala y demostrar la alegría en el Islam. Otra de las cuestiones relacionadas que vamos a ver en la siguiente imagen, es recomendable rezar la oración de Eid al-Adha temprano y demorar la oración de Eid al-Fitr también. Es recomendado comer un número impar de dátiles antes de ir a la oración de Eid al-Fitr y abstenerse de comer Eid al-Adha hasta que uno pueda comer de su sacrificio. Ya lo he comentado anteriormente, la diferencia de as-sunnah, no rezar antes en Eid al-Adha y rezar tarde en Eid al-Fitr, desayunar antes de la oración en Eid al-Fitr y desayunar después de la oración en Eid al-Adha, como lo dicta la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y algunas últimas cuestiones. El hecho de si coincide el Eid con el día de viernes, dos fiestas el mismo día, la fiesta semanal con la fiesta anual, se le permite a quien haya asistido al rezo del Eid ausentarse del Jumu'ah y rezarlo como Dhuhr, como viene en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando coincidió un día de viernes con el Eid, dio permiso a los sahaba, les dijo: nosotros vamos a rezar el viernes, pero quien no quiere o quien no puede, no pasaría absolutamente nada y tiene permiso para ausentarse. Entonces, solamente para aquellas personas que han rezado el Eid un día del Jumu'ah, si no pueden o no quieren por cualquier razón, pueden ausentarse de Salat el Jumu'ah, Salat el Jumu'ah en comunidad, pero deben de rezar el Dhuhr, por supuesto. Pero aquella persona que no ha rezado el Eid el día de viernes, la oración del viernes para él es obligatorio. Y aquella persona que quiere rezar los dos, eso sería lo recomendable, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: "Wa inna mujammi'un". Dio el permiso, pero dijo: nosotros vamos a rezar el viernes. Pero hay personas que, sobre todo el día de Eid al-Adha, si coincide con el viernes por el tema del sacrificio, las personas que tienen que sacrificar diferentes, digamos, sacrificios, ayudar a familiares, igual no les ayuda el tiempo tanto, por lo tanto tienen ese permiso. O algunas personas por trasladarse a visitar a otros familiares, o tienen que viajar a otras ciudades o ir a otros lugares para ver a familiares, y va a ser complicado, digamos, respetar el tiempo de la oración del viernes. Al haber hecho el rezo del Eid, tienen el permiso, inshallah ta'ala, de rezarlo. Para aquellas personas que han perdido, y esta es la última cuestión y con ello terminamos, las personas que han perdido Salat al-Eid, ¿la deben recuperar o no la deben recuperar? Es recomendable, si pueden, lo pueden recuperar sin el khutbah, solamente hacen las 2 rak'at, si se han quedado dormidos o por cuestión de trabajo no han podido acudir y todavía no ha salido el tiempo, la pueden rezar, digamos, en esa franja de tiempo marcada, haciendo las 7 takbirat en la primera rak'a y 5 takbirat en la otra, aunque hay sabios que dicen que no hay un dalil, no hay un argumento claro que dice que se puede recuperar. Una vez que pierdes Salat al-Eid no hace falta recuperarla porque es una sala sunna y no hay un hadith, sino sí hay unas narraciones de algunos sahaba como Anas ibn Malik radiyallahu anhu arda, pero no hay un dicho claro del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero queda así permitido, queda recomendado para aquellas personas que se han ausentado o han perdido Salat al-Eid por alguna razón de peso, alguna razón justificable, pueden recuperarlo, inshallah ta'ala, compensar, hacer el qada, haciéndolo de la misma manera sin la khutbah, y así se llevan la bendición. Espero, inshallah ta'ala, que os haya sido de beneficio y nos vemos en el siguiente programa, bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.